Bueno, claro, es difícil en pocos minutos recordar una historia tan compleja. Es importante, previo a ese 20 de octubre, y es que este valle tan bello estuvo ocupado previamente por el señorío Pacajes de los Aymaras, ¿no? Y tenía un pequeño poblado, en realidad era más una zona agrícola, en la zona de Churubamba, lo que hoy conocemos como San Sebastián también, y la plaza que lleva el nombre del fundador. Entonces no era un lugar muy poblado, sino un lugar más bien de agricultura. El Choqueyapu también daba oro, y ya años antes habían llegado los españoles por el territorio de lo que hoy es nuestro país, y estaban enfrascados en una enorme guerra civil. Y esta guerra se debía a que los conquistadores que llegaron y conquistaron el territorio, como los reyes en un momento no sabían todo lo que eso significaba, les dieron muchas concesiones. Y entre ellas ser dueños de tierra, de grandes extensiones de tierra que no se imaginaron que eran tan grandes, y dueños también de la población indígena. Entonces cada uno tenía una determinada población, y eso se llamó las encomiendas, que una forma como de volver a los señoríos feudales. Pero cuando Bartolomé de las Casas protestó sobre los abusos que existían sobre los indígenas, pero además el rey se dio cuenta de toda la riqueza que tenía este territorio, cómo le iba a ceder a un grupo de señores que finalmente se podían luego rebelar, ¿no? Como de hecho lo hicieron. Entonces crearon las leyes nuevas para que las encomiendas solamente duren durante la vida del conquistador, y después los indígenas vuelvan a, bueno, en ese entonces así lo llamaron, ¿no?, a depender del rey como vasallos del rey. Bueno, y aquí el último de los conquistadores que quedaba, que era Gonzalo Pizarro, se rebeló. Y entonces en esa guerra civil, después de muchas idas y venidas, ganaron los partidarios del rey. Y eso sucedió en Guarina precisamente en octubre de 1547. Y para conmemorar esta victoria y el haber logrado la paz, mandó a don Alonso Mendoza para que funde una ciudad que lleve ese nombre, ¿no? Y por eso nuestro escudo dice: los discordes en concordia, en paz y amor se juntaron, y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria. Esa es la parte simbólica, ¿no? Ahora, la razón económica y social es que se necesitaba una ciudad en medio de Potosí, y el Cusco en medio de Potosí y la costa, porque desde el inicio, ¿no?, exportamos la plata por Arica. Todos sabemos que queda muy cerca de La Paz. Pero además, por eso recordaba lo de la presencia aymara. Hasta el día de hoy sabemos que nuestras ciudades y nuestro departamento es de una fuertísima presencia aymara, y los españoles eran muy pocos como para gobernar a tanta gente, y entonces siempre fundaron ciudades donde se estableció la cultura hispana, pero para controlar el mundo aymara. Pero como todos sabemos, al final, a pesar de crear dos ciudades separadas, hemos terminado siendo una ciudad predominantemente mestiza, ¿no?, donde Sopocachi es un nombre aymara y Miraflores es un nombre hispano, y así se da en todas partes. Don Fernando, vamos a ese 1548. Se funda la ciudad de Nuestra Señora de la Paz. ¿Qué características tenía esta ciudad? Porque primero se funda en Laja, ¿no es cierto? Y ya después se va a los valles del Choqueyapu. Cuéntenos, ¿cómo era ese proyecto de ciudad cuando La Paz se funda primero en Laja? Mire, se funda en Laja al principio como un lugar en pleno altiplano y que ofrecía determinadas condiciones. Había también una población aymara importante, pero a los pocos días, a los 3 días, no me equivoco, deciden cambiar de lugar de la ciudad. Esto pasó con varias, ¿no? Santa Cruz como que cambió 3 veces hasta el lugar actual. Más bien aquí se tardó 3 días. Y lo que parece por los documentos comprobarse es que los que llegaron, Alonso Mendoza y lo que se llamaba en esa época Sudoeste, fueron a parar a Churubamba, precisamente,
porque ahí había un poblado donde vivir, donde comer, pero ya el trazo de la ciudad, que tardó su tiempo en construirse, por instrucciones del rey, tenía que ser en un lugar que no existe una población anterior. La excepción fue Cusco, ¿no?, donde una ciudad española se construyó sobre la ciudad inca. Y entonces se escogió lo que hoy día conocemos como el centro, el damero español. Se escogió entre dos poblaciones indígenas, una que era la de el cacique Quirquincho y todos los que estaban en Churubamba, y otra que es el inicio de Miraflores, la Castro, en esa época se llamaba Santa Bárbara, donde estaba el viejo funcionario inca llamado Otorongo. Ahora, pensar cómo hasta qué rato construyeron la iglesia, las casas, por lo menos debe haber tardado una decena de años, ¿no? Entonces, al principio la ciudad, como usted pregunta, más bien fue en Churubamba, y por eso San Sebastián fue una de las primeras iglesias, y ya los franciscanos, como orden religiosa, fueron los primeros que llegaron, y desde ese entonces San Francisco fue como el punto de encuentro. Por lo que nombraba don Fernando justamente de esas dos iglesias, de las dos plazas, de las dos organizaciones sociales con las cuales se fundó La Paz, es por eso también que se dice que se fundó como una ciudad dual, ¿cierto? Definitivamente, pero terminó siendo más compleja, ¿no? Gracias. Porque indudablemente que al principio, inclusive los españoles tomaron lo que hoy conocemos como la Plaza Alonso de Mendoza, y lo que es la Avenida América vino a ser el centro indígena, pero estaban pues muy cerca. Y hay que recordar que los españoles, a diferencia de los ingleses que llegaron con toda su familia a Estados Unidos, y de ahí que se mezclaron mucho menos, los españoles llegaron los hombres solos. Las mujeres llegaron hasta 2 generaciones después. Y los españoles no son de sangre muy calmada, como dicen. Y además, definitivamente hubo una relación con la élite indígena, porque este país es un país de pactos, ¿no? Y no hubieran gobernado los españoles. Es difícil pensar que unos pocos gobiernen sin haber hecho un pacto con la élite indígena. Una élite que siguió hasta el siglo XVIII. Hay que recordar que el mariscal Santa Cruz viene de un capitán español y una cacica indígena, ¿no? Entonces, pero luego ya se trasladó la ciudad y ahí me olvidaba establecer la pregunta cómo es la forma de la ciudad. Ahí por las leyes de Indias establecieron que hagan de estilo renacentista, así como si fuera una cuadrícula. Entonces, a pesar de las cuestas, La Paz tiene las calles muy paralelas y muy perpendiculares. No digo la Buenos Aires, que es una calle barroca y todo alrededor. La misma Santa Cruz, ¿no es cierto?, tiene muchos anillos, pero el centro es una cuadrícula, y casi todas las ciudades de Bolivia, ¿no? Entonces, esa cuadrícula iba desde lo que hoy es la Bueno hasta la Jaén, y lo que hoy es la Sucre hasta lo que hoy es la Mercado, y de ahí estaba el río Choquillán. Y el río es el que dividía lo que usted decía, las dos ciudades. Porque al otro lado del río estaban ya los 2 barrios indios que vienen a ser San Pedro, San Sebastián. Y al otro lado, ya hacia Miraflores, el otro barrio de indios llamado Santa Bárbara. Hablando de